El sonido constante de los flashes de las cámaras, los gritos de los fanáticos, la presión incesante. Durante años, Cristiano Ronaldo había sido el centro de la atención mundial. Todo en su vida estaba marcado por el éxito y la admiración, pero incluso para alguien como él, había llegado el momento de un cambio. En una mesa oscura, rodeado de papeles y contratos, Cristiano reflexionaba sobre su futuro. Estaba a punto de firmar con un nuevo club, uno que prometía no solo un reto futbolístico, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. Sabía que, al hacerlo, se alejaría de todo lo que conocía. Y sin embargo, en su interior sentía que era lo único que quedaba por hacer. La fama, los contratos millonarios, la gloria en el campo, ya no bastaban para llenarlo. Quería más, pero como todo en la vida, el precio de un nuevo comienzo siempre viene con un costo. En este caso, el precio podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje encriptado, algo que solo un par de personas en su círculo de confianza le enviarían. Lo abrió sin pensarlo. Decía: «Cristiano, hay algo más en juego. No es solo un traspaso. Están conspirando contra ti. Cuidado». El mensaje desapareció tan rápido como había llegado. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante un momento, dudó si había leído bien, pero la sensación en su estómago le decía que no estaba exagerando. No podía ser casualidad. Alguien estaba manipulando las piezas. El traspaso, que parecía una transacción rutinaria de fútbol, estaba siendo saboteado desde las sombras. Y lo peor de todo, era que esos que intentaban derribarlo no solo pertenecían a sus rivales, sino que quizás estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Cristiano dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó. Caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que nunca dormía. Un destello en sus ojos reflejaba más que la luz de la calle. Era la determinación de alguien que sabía que no podía volver atrás. La pregunta era: ¿en quién podía confiar? ¿Quién estaba realmente a su lado en este juego peligroso? Los rumores sobre su traspaso se esparcían como fuego en un campo seco. Las filtraciones sobre su salida de su actual club habían comenzado a desbordar los titulares, pero no todos los rumores eran ciertos. Había quienes aseguraban que su decisión estaba vinculada a un desacuerdo interno. Otros decían que su traspaso era una jugada calculada para desestabilizar a los grandes rivales. Pero había algo más que estaba en el aire, algo que ni él mismo podía entender del todo. ¿Estaba siendo parte de una jugada mayor? ¿O simplemente estaba siendo utilizado como peón en un juego más grande que él? En ese instante, Cristiano decidió que no podía esperar a que las piezas se movieran solas. Había que actuar. Y no de cualquier manera, sino a su manera. Sabía cómo moverse dentro del campo, pero este juego era diferente. Aquí no estaba el balón, sino la información. Y la información, en este mundo, era poder. Al día siguiente, una reunión crucial estaba agendada. La rueda de prensa para anunciar su traspaso a su nuevo club estaba a punto de llevarse a cabo. Los periodistas se agolpaban frente a la puerta, todos esperando su confirmación oficial. Sin embargo, antes de que todo eso sucediera, sabía que debía dar un paso atrás y analizar qué estaba sucediendo realmente entre bastidores. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿qué había detrás de todo esto? ¿Quién estaba realmente interesado en que su traspaso fracasara? ¿Y por qué? En ese momento, recibió una llamada. El número desconocido en la pantalla lo hizo vacilar por un segundo. ¿Un golpe de suerte? ¿O un peligro más cercano de lo que pensaba? Decidió contestar. La voz en el otro lado era grave, con un tono que no dejaba espacio para dudas. «Cristiano, si no haces algo ahora, tu traspaso va a ser bloqueado. Y lo peor es que los que lo están saboteando son personas de tu círculo cercano. Este es solo el principio de algo mucho más grande». Sus manos se apretaron en los costados. La llamada terminó abruptamente, pero las palabras quedaron grabadas en su mente como una sentencia. Personas de tu círculo cercano. Algo en su interior le dijo que esto era más personal de lo que imaginaba. La atmósfera de su oficina se volvía más densa. De repente, todo parecía una farsa. ¿En quién había confiado? ¿En quién creía? Todos parecían sospechosos. Y lo peor de todo, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que no solo sus rivales lo veían como una amenaza. Había traidores entre los suyos.
La noticia de su fichaje estaba al borde de ser oficial, pero con la información que acababa de recibir, sabía que debía actuar. ¿Pero cómo? No podía ir de frente, no aún. El tiempo apremiaba, pero la estrategia debía ser minuciosa. Esta no sería una batalla en la que pudiera simplemente mostrar su talento. Esta vez, necesitaría algo más. Cristiano decidió que su siguiente paso sería infiltrarse en el epicentro de esta conspiración, adentrarse en el lugar donde todo se estaba tramando. Un restaurante de lujo, al que sabía que asistirían algunos de los actores clave en este oscuro juego. Allí, en medio de la opulencia, se sentaría con los conspiradores sin que ellos lo supieran. Solo así podría descubrir la verdad. El traspaso, la conspiración, la traición, todo estaba a punto de desmoronarse, y él estaba listo para enfrentarlo, sin importar el costo. La noticia de su traspaso era inminente, pero una sensación extraña no dejaba de rondar en la mente de Cristiano. Cada vez más, sentía que estaba siendo arrastrado hacia un torbellino que no podía controlar. Los detalles de la conspiración que acababa de descubrir, aunque vagos, empezaban a tomar forma en su cabeza. Sin embargo, la incertidumbre lo perseguía, y no podía dejar de preguntarse qué tan profundo llegaba realmente la traición que había comenzado a entreverse. Unos días después de la llamada que le alertó sobre el sabotaje, Cristiano decidió tomar medidas. Sabía que el mejor momento para actuar sería cuando menos lo esperaran. Nadie, ni siquiera sus propios asesores, sabían que él estaba tan consciente de la situación que se estaba gestando. Él mismo se encargó de filtrar información sobre su llegada a un restaurante exclusivo en la ciudad, uno de esos lugares en los que los poderosos del fútbol y los empresarios se reúnen a puertas cerradas. El restaurante elegido era un lugar con una apariencia de lujo disimulada, un sitio al que los jugadores de élite y las figuras públicas acudían regularmente. Todo allí estaba cuidadosamente diseñado para transmitir exclusividad. Las mesas eran elegantes, las luces tenues y la decoración impecable. Un ambiente que, si bien parecía ser un refugio de lujo, también era el lugar ideal para llevar a cabo tratos clandestinos. El tipo de tratos que Cristiano sabía que ahora lo afectaban directamente. Ese día, Cristiano no llegaría como la estrella que todos esperaban ver, sino como un camarero más. Decidió que lo mejor sería infiltrarse discretamente, observar desde las sombras y, si era necesario, escuchar las conversaciones sin que nadie lo notara. Lo que no sabía era que, al entrar en ese lugar, comenzaba a ser parte de una trama mucho más grande. Un juego donde las piezas que movían no solo jugaban con su futuro, sino también con su legado. La noche llegó, y con ella, la tensión. Cristiano, vestido con el uniforme de camarero, se veía casi irreconocible. El look casual del lugar, con pantalones oscuros, una camisa blanca y un delantal sencillo, contrastaba enormemente con la imagen del futbolista internacionalmente reconocido. Nadie lo miró dos veces. Se movió entre las mesas con destreza, sirviendo bebidas y retirando platos, todo mientras mantenía los oídos atentos a lo que sucedía a su alrededor. A medida que la noche avanzaba, Cristiano pudo distinguir varias figuras clave entre los asistentes. Estaban los empresarios que siempre habían estado cerca de su círculo, agentes de fútbol conocidos y, para su sorpresa, algunos de los dirigentes de clubes rivales. Entre ellos se encontraba un rostro familiar, Marcos, su antiguo agente. Había trabajado con Cristiano durante años y había sido uno de los pilares en su carrera, o al menos eso creía Cristiano. Sin embargo, ahora no podía evitar preguntarse si su lealtad era sincera. La duda comenzaba a calar hondo, y esa misma desconfianza lo impulsaba a ser aún más cauteloso. Los conspiradores no hablaban en voz baja. No había necesidad de hacerlo en ese lugar tan apartado. Se sentaban alrededor de una mesa grande, rodeados de copas de vino y papeles. Cristiano escuchó fragmentos de su conversación, palabras clave que confirmaban lo que ya temía. Estaban trabajando activamente para sabotear su traspaso. «Es una jugada peligrosa», dijo una voz masculina, familiar. Era Luis, un periodista deportivo conocido por su imparcialidad. «Si conseguimos filtrar la historia a la prensa antes de que se concrete, podríamos desestabilizar todo el proceso. ¿Quién va a querer fichar a un jugador con ese tipo de escándalo? Es más que eso»,
intervino otra voz. Tenemos que mover más piezas. Ya hemos pagado a un par de fuentes para que confirmen que la negociación está en crisis. La documentación sobre sus negociaciones con el nuevo club es inconsistente. Si podemos hacer que se filtre, todo estará en manos de los medios. Cristiano se detuvo momentáneamente, sin poder ocultar su sorpresa. Estaba escuchando lo que más temía. Un complot que involucraba a personas de confianza. Personas que, si bien no directamente involucradas en su vida diaria, sí desempeñaban un papel crucial en la industria que lo rodeaba. Marcos, su viejo agente, parecía ser uno de los principales organizadores del plan. El sudor comenzó a acumularse en su cuello. Cristiano se aferró al trayecto de su bandeja, temeroso de que su ansiedad fuera demasiado evidente. No podía fallar. No podía perder su concentración. Su futuro estaba en juego. Y lo que era peor, todo lo que había construido podría desmoronarse con una simple filtración. A lo lejos, pudo ver a otro de los conspiradores, un hombre que hasta hacía poco tiempo había sido un aliado cercano. Era Javier, uno de los directivos de su actual club. Cristiano no podía creerlo. Él mismo había confiado en Javier para manejar sus intereses, para gestionar sus relaciones con el club, y ahora se encontraba sentado en una mesa donde conspiraban para arruinar su futuro. Mientras se deslizaba entre las mesas, el pensamiento que lo atormentaba no era solo el saber que aquellos que alguna vez fueron su equipo, ahora se habían convertido en sus enemigos, sino el hecho de que nunca imaginó que la traición llegaría desde tan cerca. La lealtad que había creído inquebrantable, el vínculo que había formado con aquellos que estaban a su lado, resultaba ser solo una ilusión. Pero eso no podía detenerlo. Cristiano sabía que necesitaba salir de allí con algo más que una corazonada. Necesitaba pruebas. Información suficiente para desmantelar esta conspiración antes de que fuera demasiado tarde. En ese instante, uno de los conspiradores, un hombre de rostro endurecido por la edad, miró hacia su dirección. Por un momento, sus ojos se encontraron brevemente, pero Cristiano, sin perder la compostura, desvió la mirada y siguió su camino. El hombre no pareció reconocerlo, pero la sensación de que su tapadera comenzaba a peligrar fue inmediata. Los minutos se alargaron y la tensión aumentaba. Mientras servía otra copa de vino a una mesa cercana, pudo escuchar más detalles de la conversación. Estaban conspirando no solo para difundir noticias falsas sobre él, sino que planeaban manipular documentos de su contrato, haciendo parecer que había violado alguna cláusula secreta. El escándalo estaba diseñado para arruinarlo completamente. Cristiano tragó saliva. Si no se movía rápido, el sabotaje sería inevitable. La noche se volvía más densa, y Cristiano sentía que el tiempo apremiaba. Cada paso que daba por el restaurante, cada bandeja que llevaba a una mesa, lo acercaba más a una verdad amarga, una verdad que podría cambiar todo. A pesar de que su tarea era simple en apariencia, ser un camarero más en una noche común, el peso de la información que acababa de descubrir lo hacía sentir como si todo el lugar estuviera observándolo. Las conversaciones que escuchaba, los susurros entre los conspiradores, le daban un indicio claro de que algo más grande que él mismo estaba en marcha. Las luces bajas del restaurante creaban sombras extrañas, y el murmullo de los asistentes se entremezclaba con la música suave que sonaba de fondo. Cristiano se movía con sigilo, sus ojos observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que se escapaba entre los dientes de aquellos que conspiraban en su contra. La escena parecía sacada de una película, pero la realidad era mucho más turbia de lo que cualquier guión podría haber imaginado. Uno de los conspiradores, un hombre de complexión robusta, llamado Roberto, se levantó de la mesa y se dirigió al baño. Cristiano aprovechó el momento para acercarse más a la mesa, donde la conversación se había detenido por un momento. Con cautela, colocó una bandeja vacía sobre la mesa cercana y se inclinó ligeramente hacia atrás, intentando escuchar con más claridad sin ser detectado. «Nos queda poco tiempo», dijo Luis, el periodista, con un tono grave. «Si todo sale según lo planeado, el contrato de Cristiano no se cerrará. La filtración de los documentos sobre sus problemas personales con el club lo harán quedar como un tipo problemático. Y si no podemos detener el traspaso directamente, al menos haremos que su imagen se vea tan dañada que ni su propio club querrá seguir adelante con la negociación. Lo único que necesitamos ahora es que la prensa se encargue de hacerlo público».
agregó otro conspirador, un hombre de mediana edad con gafas, conocido como Andrés. Ya tenemos los contactos, no será difícil. Cristiano sentía cómo su estómago se apretaba con cada palabra que escuchaba. Sabía que todo lo que se decía allí, cada movimiento, estaba diseñado para destrozar todo lo que había logrado. Pero lo que más le impactó fue el hecho de que un periodista, alguien que debía ser imparcial, estaba involucrado activamente en el plan. Y lo peor, ese periodista tenía acceso a todas las fuentes necesarias para que la conspiración tomara fuerza. Lo que habían estado planeando no era solo un sabotaje, sino una campaña coordinada para destruir su imagen pública. Sin embargo, lo que más le incomodaba era la presencia de personas que conocía bien, personas de su círculo cercano, figuras de confianza que siempre habían estado a su lado. En ese momento, el rostro de Marcos, su antiguo agente, apareció de nuevo en su mente. Si él estaba involucrado, no sería la primera vez que un negocio personal se antepone a los intereses de un jugador. Sin embargo, nunca imaginó que su propia confianza en Marcos pudiera ser utilizada en su contra de una manera tan vil. Roberto regresó a la mesa y con una mirada rápida hacia los demás, comenzó a hablar sobre los planes para las próximas semanas. Cristiano, sin embargo, no podía escuchar con claridad debido al ruido del restaurante. Sin embargo, pudo captar algunas palabras clave: campaña, medios, desprestigiar y una frase que caló hondo en su mente. Nosotros controlamos el destino de su traspaso, pero necesitamos que actúe rápido. Si no lo hacemos ahora, perderemos el control. Cristiano se sintió helado. Sabía que su futuro dependía de lo que ocurriera en las próximas horas. No podía quedarse allí mucho más tiempo, pero al mismo tiempo, no podía irse sin asegurarse de haber obtenido toda la información que necesitaba. Necesitaba probar que todo lo que había escuchado era cierto, que su traspaso estaba siendo manipulado por intereses oscuros. Decidió moverse con cautela, observando cada paso de los conspiradores mientras pensaba en un plan para obtener pruebas claras. Sabía que la única forma de detenerlo sería revelar la verdad, pero para ello necesitaba algo concreto, algo que pudieran usar contra ellos. La oportunidad llegó cuando uno de los conspiradores se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la zona de los baños. Cristiano aprovechó la distracción, se acercó a la mesa y comenzó a limpiar con más detención de lo normal. Mientras lo hacía, sus ojos escanearon los papeles sobre la mesa. Entre los documentos, encontró lo que buscaba: una copia de un contrato falso que parecía ser una versión modificada de su acuerdo con el nuevo club. En las notas, se mencionaba la supuesta incapacidad de Cristiano para adaptarse a la cultura del nuevo equipo y problemas personales sin resolver. Ese documento, aunque no era oficial, podría ser utilizado como prueba en su contra. Sin perder tiempo, Cristiano tomó el papel de manera discreta, lo escondió en su bolsillo y continuó con su tarea. Pero su mente ya estaba en otro lugar. ¿Cómo podía utilizar esta información sin comprometerse aún más? Necesitaba pruebas adicionales para que lo que pudiera parecer una simple falsificación no fuera descartado como un simple error. Justo cuando pensaba en cómo salir del restaurante sin llamar la atención, una mirada cruzó con la de uno de los conspiradores más cercanos, el hombre de las gafas, Andrés. Por un breve instante, sus ojos se encontraron y Cristiano no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Andrés no parecía sospechar de nada, pero Cristiano sintió que algo había cambiado en la atmósfera. Se apresuró a retirarse hacia el pasillo que conducía a la cocina, intentando no llamar la atención. Unos minutos después, mientras esperaba en una esquina para hacer su salida, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su mejor amigo, quien estaba al tanto de sus movimientos. Decía: Cristiano, he confirmado que Marcos está involucrado. No hay duda. Debes actuar rápido. Cristiano guardó el teléfono rápidamente. El peso de la traición comenzaba a ser más claro. Marcos, su amigo, el hombre que había estado a su lado durante tanto tiempo, estaba jugando en el equipo contrario. En ese momento, supo que no podía dejar que esto pasara. Su futuro dependía de ello. Con las pruebas en mano y la resolución en el corazón, salió del restaurante. La lluvia comenzaba a caer, pero él no se detuvo. Sabía que la batalla no había hecho más que comenzar, y no iba a dejar que nadie jugara con su carrera. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas del coche de Cristiano
se convirtió en una especie de música de fondo mientras conducía a toda velocidad por las calles vacías de la ciudad. En su mano, aún apretado con fuerza, el documento falso sobre el contrato le quemaba los dedos. Sabía que tenía que ser cuidadoso. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado, y no podía dejar que la desesperación nublara su juicio. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del abismo, pero también le otorgaba la posibilidad de recuperar el control de su destino. Sin embargo, en ese momento, aún no sabía qué tan grande era la trampa que se había tendido a sus pies. El teléfono de Cristiano vibró nuevamente. Era un mensaje de su abogado, Andrés, quien estaba al tanto de lo que había descubierto. El mensaje decía simplemente: ¿tienes todo lo que necesitamos? Necesito detalles para poder actuar. Cristiano observó el texto durante unos segundos, contemplando su respuesta. El panorama era incierto. No podía exponer a su abogado aún sin tener pruebas claras de que había algo aún más oscuro detrás de todo esto. Marcos, su antiguo agente, no era solo un aliado de los conspiradores, sino que, con el poder que había logrado dentro de su red, podía estar manipulando toda la operación desde las sombras. Esto era más grande de lo que parecía. Sin embargo, una parte de Cristiano sabía que no podía confiar en nadie sin tener la seguridad de lo que realmente estaba pasando. El hecho de que el sabotaje se hubiera filtrado a través de tantas personas de su círculo cercano lo dejaba con un sabor amargo. ¿Cómo había llegado su vida a esto? ¿Cómo podían haberle jugado así? Decidió responder al mensaje de Andrés con la frase más breve posible. Sí, lo tengo. Necesito más información. Esto es más grande de lo que pensábamos. El mensaje había sido suficiente para que su abogado comprendiera que debía actuar rápido. Mientras conducía, pensó en sus próximos pasos. Sabía que tenía que encontrar una forma de hacer que la información que había recolectado se convirtiera en algo irrefutable, algo que pudiera usar contra aquellos que estaban dispuestos a destruir su futuro. De repente, su teléfono sonó. Esta vez era una llamada. El número que aparecía en la pantalla no era familiar, pero la voz que lo saludó era inconfundible. Cristiano, soy Marcos. La voz al otro lado de la línea sonaba tranquila, pero había algo en el tono que hizo que Cristiano frunciera el ceño. No era la misma voz amigable y confiada que solía conocer. Algo estaba mal. ¿Qué quieres?, pensó Cristiano, pero no dijo nada. Se limitó a escuchar. Escucha, sé que has estado investigando, y sé lo que encontraste. Pero hay algo que no entiendes, Cristiano. Esto es mucho más grande de lo que crees. Marcos hizo una pausa, como si quisiera que las palabras que acababa de pronunciar calaran hondo en su mente. Cristiano respiró hondo, sin decir una palabra. Sentía que su corazón latía con fuerza. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería crucial para entender las verdaderas intenciones de Marcos. No quiero ser tu enemigo, Marcos continuó, esta vez con un tono más bajo. Su voz sonaba más sincera, pero no engañaba a Cristiano. Pero en este negocio, las cosas no siempre son tan simples. No todo depende de lo que tú pienses que es lo correcto. Hay intereses más grandes, más poderosos, que ni tú ni yo podemos controlar. La decisión que tomaste de irte a otro club no solo te afecta a ti, a todos nos afecta. Cristiano se detuvo en seco. La presión aumentaba en su pecho, pero lo que más lo desconcertaba era la frialdad con la que Marcos hablaba de algo tan personal. Sabía que detrás de esas palabras había un mensaje oculto, algo que trataba de decirle sin ser tan directo. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó Cristiano, con una calma tensa que lo sorprendió incluso a él mismo. Estoy tratando de que entiendas que te están usando. No hay vuelta atrás, Cristiano. Lo que te están haciendo, lo que están planeando, no es solo por dinero, es por poder. Y créeme, hay mucho más en juego de lo que crees. Marcos dejó que el silencio invadiera la conversación antes de continuar. Lo único que quiero es que pienses bien antes de dar el siguiente paso. Tienes que ser más inteligente que ellos. El nudo en el estómago de Cristiano se apretó aún más. Las palabras de Marcos sonaban como una advertencia, pero no podía entender exactamente qué quería decir con ser más inteligente que ellos. Sabía que estaba jugando a algo, y lo peor de todo era que no estaba seguro de cuál era la jugada maestra. Te llamo después, dijo Cristiano de forma abrupta, colgando el teléfono sin esperar respuesta.
El silencio que siguió al corte de la llamada le permitió pensar con claridad por un momento. No podía confiar en Marcos. Había estado demasiado cerca de él, pero las últimas palabras de su exagente resonaban en su mente. ¿De qué estaba hablando realmente? ¿Era una advertencia sincera o simplemente parte de su juego? Decidió no perder tiempo y se dirigió directamente a su apartamento, decidido a analizar toda la información que había obtenido esa noche. Sabía que la clave para desbaratar toda la conspiración estaba en esos pequeños detalles, esos que solo él podía unir. De regreso en su apartamento, Cristiano se sentó frente a su escritorio y extendió todos los papeles que había recolectado, incluidos los documentos manipulados sobre su contrato y los mensajes de texto de su abogado. A medida que los revisaba, algo extraño empezó a suceder en su mente. Se dio cuenta de que no estaba mirando solo papeles. Estaba viendo un rompecabezas, un juego de piezas dispersas que necesitaban ser unidas. No era solo un traspaso que estaba en peligro. Todo lo que había construido hasta ahora, su carrera, su imagen, su futuro dentro y fuera del fútbol, estaba siendo manipulado por fuerzas que jugaban en un nivel mucho más alto. Cada nombre, cada documento, cada conversación se conectaba en una red compleja de intereses cruzados. Cristiano no podía permitir que esa red lo atrajera sin una lucha feroz. Sabía que el siguiente paso era más importante que nunca. Necesitaba dar la vuelta a la situación antes de que fuera demasiado tarde. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el número era desconocido. Sin pensarlo, Cristiano lo contestó. «Cristiano, soy Andrés, tu abogado». La voz al otro lado de la línea sonaba urgente, casi frenética. «Hemos encontrado algo. Es más grave de lo que pensábamos. La manipulación de los documentos es solo la punta del iceberg. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Tenemos que reunirnos ya». Cristiano apretó el teléfono con fuerza. La voz de Andrés, su abogado, aún resonaba en su mente, pero no era solo el contenido de la conversación lo que lo dejaba inquieto. Había algo en el tono de Andrés que había captado su atención. Urgencia, pavor, como si las piezas de todo el rompecabezas se estuvieran moviendo mucho más rápido de lo que él había anticipado. En ese preciso instante, Cristiano entendió que ya no se trataba solo de un sabotaje para evitar su traspaso, sino de algo mucho más peligroso, algo que involucraba a personas con más poder del que él había imaginado. Tomó su chaqueta y salió del apartamento en busca de respuestas. No podía esperar más. La sensación de estar siendo observado, de estar en medio de una telaraña de conspiraciones, le daba vueltas en la cabeza. Las calles estaban desiertas, como si el mundo entero estuviera en pausa, solo esperando que él diera el siguiente paso. Pero, ¿cuál era ese paso? ¿Qué hacer cuando el enemigo está más cerca de lo que crees? Mientras conducía hacia la oficina de su abogado, pensaba en todo lo que había descubierto hasta ahora: el sabotaje, los documentos falsificados, los mensajes de traición, pero había algo que lo atormentaba más que todo eso: la duda, la traición que sentía en lo más profundo de su ser. Y no se refería a los conspiradores externos, sino a los que, hasta ese momento, habían sido sus aliados más cercanos. El rostro de Marcos volvió a su mente. Esa mirada tan cálida, tan confiable. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué no lo había visto venir? Cada vez que pensaba en él, una sensación de traición aún más profunda lo envolvía. Marcos, su amigo, su antiguo agente, había estado con él en los momentos más difíciles de su carrera. Había sido su mano derecha, el hombre de confianza que siempre sabía cómo maniobrar en el complicado mundo del fútbol. Pero las palabras de Marcos antes de la llamada, cuando le había dicho que esto era más grande de lo que pensaba, ahora sonaban diferentes. Tal vez estaba intentando advertirle, sí, pero también estaba manejando sus propias cartas, jugando su propio juego, y eso lo hacía aún más peligroso. Cristiano no podía dejar que esto se le escapara de las manos. Sabía que lo que estaba sucediendo ya no era solo una cuestión de fútbol. Estaba siendo manipulado por fuerzas que, hasta ahora, habían estado invisibles, moviéndose como sombras, ocultas detrás de las decisiones que él había tomado. Y, lo peor de todo, no sabía hasta qué punto podía confiar en las personas que estaban a su lado. Al llegar a la oficina de Andrés,
fue recibido con la misma seriedad que él mismo sentía en su interior. El abogado lo condujo rápidamente a su despacho, y allí, en un ambiente cargado de tensión, comenzaron a revisar los documentos. A medida que pasaba las páginas, Cristiano veía cada palabra con un peso distinto. Ya no era solo un traspaso que estaba en juego, era su vida, su carrera, todo lo que había construido hasta ese momento. Y todo eso estaba siendo manipulado desde las sombras por alguien que conocía perfectamente cómo jugar con los hilos. Andrés le entregó un sobre sellado. En su interior, había una serie de documentos que detallaban con precisión las negociaciones que Marcos había llevado a cabo en secreto, sin informarle de nada. Esos papeles contenían cifras, fechas, contratos de patrocinio y, lo más inquietante de todo, un acuerdo con los rivales de Cristiano, los mismos que habían estado detrás de la conspiración. Marcos había estado jugando a dos bandas, tratando de sacar el máximo beneficio para sí mismo, mientras manipulaba a Cristiano y lo ponía en medio de una guerra empresarial y deportiva. «Esto no es solo un sabotaje, Cristiano», dijo Andrés, con tono grave. «Lo que está pasando es mucho más grande. Hay intereses económicos en juego, y Marcos está en el centro de todo. Los acuerdos que él ha firmado, sin tu conocimiento, son un claro indicio de que ha estado trabajando en contra de tu futuro. Lo que está sucediendo no es solo una cuestión de fútbol. Es un juego de poder, de dinero y de control». Cristiano asimilaba cada palabra, pero algo en su interior no quería aceptar lo que estaba escuchando. Marcos había sido más que un amigo para él. Había sido su hermano en el mundo del fútbol, el hombre que le había mostrado las complejidades del negocio, la manera de moverse en un entorno donde las lealtades eran efímeras. ¿Cómo podía haberle traicionado de esa manera? ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró Cristiano, mirando los papeles con incredulidad. Andrés suspiró profundamente. «Lo que está claro es que te subestimó. Pensó que no te darías cuenta, que no podrías vincularlo con los otros actores detrás de todo esto. Pero la verdad es que él ha estado en el centro de esta conspiración, manipulando a todos los que te rodean para que puedas caer en la trampa sin siquiera saberlo». Cristiano se levantó de la silla, decidido a no dejar que esto le quitara el control. «Esto no termina aquí, Andrés. No voy a dejar que jueguen con mi vida de esa manera». Su voz era firme, llena de una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El sentimiento de traición lo había despertado, pero ahora sabía que lo que tenía que hacer era dar la vuelta a la situación. Necesitaba una estrategia, un contraataque, algo que demostrara que no iba a ser manipulado como una pieza más en un juego de poder. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó Cristiano, mirando a su abogado con una intensidad renovada. Andrés lo miró fijamente. «Lo primero es asegurar que no haya más filtraciones. Necesitamos que los documentos sobre los contratos falsificados lleguen a las manos correctas, a las personas que puedan hacer que esto explote en público. Sabemos que los medios están en la jugada, pero si tú hablas antes que ellos, podemos controlar el mensaje». Cristiano asintió lentamente. Sabía lo que tenía que hacer. Había aprendido de su experiencia que, cuando estás en el ojo del huracán, la única manera de salir es tomando el control. No podía dejar que la conspiración lo aplastara. De repente, el sonido de su teléfono interrumpió el tenso silencio que se había apoderado de la oficina. Cristiano miró la pantalla. Era un mensaje de su viejo amigo, Marcos. «No sigas adelante con esto, Cristiano. No te conviene. Hay fuerzas mucho más grandes que tú y yo. Lo que te estoy diciendo es por tu propio bien». Cristiano apretó los dientes al leer las palabras, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. Marcos estaba jugando sus últimas cartas, tratando de darle un último empujón emocional para que se detuviera, pero ya no podía permitirlo. «Ya basta, Andrés», dijo Cristiano, su voz vibrante de determinación. «No voy a permitir que me hagan retroceder. Estoy dispuesto a enfrentarme a todo esto». Con esa decisión en mente, comenzó a trazar su siguiente movimiento, sabiendo que no solo luchaba por su futuro, sino también por la verdad. La noche había caído sobre la ciudad, pero para Cristiano, el tiempo parecía haberse detenido. Mientras el silencio de la oficina de su abogado se cernía sobre él, cada pensamiento giraba en torno a un único propósito: desmantelar la conspiración que amenazaba su futuro. Con los documentos que había reunido y las amenazas de Marcos aún frescas en su mente, no podía relajarse.
La lucha apenas comenzaba. El teléfono de Cristiano vibró nuevamente, esta vez una notificación de su red social. Había tomado la decisión de publicar un mensaje sutilmente enigmático para que sus seguidores comprendieran que algo importante estaba ocurriendo, sin revelar detalles demasiado obvios. La publicación no tardó en volverse viral. La gente comenzaba a preguntarse qué estaba sucediendo, y los medios de comunicación empezaban a especular. Sin embargo, los verdaderos jugadores, los que lo estaban acechando en las sombras, no habían notado aún que Cristiano había comenzado a mover sus piezas. Esa noche, mientras Cristiano y Andrés afinaban su estrategia, algo en el ambiente cambió. Las sombras de la conspiración ya no se limitaban a las negociaciones o las traiciones cercanas. Ahora, se sentía que alguien estaba siguiéndolo de cerca, algo que no podía dejar pasar por alto. De repente, su teléfono sonó, una llamada no identificada. Cuando Cristiano contestó, la voz al otro lado no era la que esperaba. No era Marcos, ni Andrés, ni siquiera su agente actual. La voz era desconocida, grave y firme. Cristiano, te están observando. Sé lo que estás haciendo, y si sigues adelante con este juego, te arrepentirás. El tono de la llamada lo dejó helado. ¿Cómo sabían lo que estaba planeando? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Por un instante, Cristiano pensó que podría ser un intento más de intimidación de parte de los conspiradores, pero no estaba seguro. Había algo en esa voz que le parecía familiar, como si perteneciera a alguien de su entorno cercano. ¿Quién eres?, preguntó Cristiano, tratando de mantener la calma. Solo soy alguien que te está ayudando a mantenerte con vida. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que imaginas. Si quieres salvarte, escucha bien. La voz hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaran hondo. Marcos no es solo tu enemigo. Él está trabajando para los mismos que han orquestado todo este plan. Y la traición que estás a punto de descubrir está mucho más cerca de lo que crees. La última persona en quien confías podría ser la que te hunda. El corazón de Cristiano dio un vuelco. No solo le estaban advirtiendo sobre la traición, sino que lo hacían de una manera que parecía alarmante y urgente. Pero, ¿quién podría ser esa persona? ¿Había alguien más involucrado en el sabotaje? ¿Estaba su círculo de confianza ya completamente comprometido? ¿Por qué me lo dices a mí? Cristiano intentó entender el motivo detrás de esa llamada. ¿Qué ganaba esa persona al advertirle? Pero antes de que pudiera escuchar más, la llamada se cortó abruptamente, dejando un rastro de inquietud en su mente. El silencio que quedó después de la llamada le provocó un extraño escalofrío. La intriga sobre la identidad de quien lo había llamado no hacía más que aumentar su desconcierto. Sin embargo, no podía dejar que esa llamada lo distrajera. Sabía que tenía que actuar rápido. Unos minutos después, Andrés entró en la sala con más información. Parecía haber pasado horas, pero en realidad apenas habían transcurrido 30 minutos. El abogado sostenía un sobre con un sello que indicaba que había sido entregado directamente desde una de las agencias de inteligencia deportiva. En su rostro no había ni rastro de su habitual calma. Estaba tenso, como si supiera que lo que iban a descubrir podría cambiar el rumbo de todo. Cristiano, esto es lo que te decía. La manipulación de los documentos no fue un error. Alguien dentro de tu círculo ha filtrado información sensible a nuestros enemigos. Y lo que está por venir es aún peor de lo que creíamos. Aquí tienes los nombres de los involucrados. Y más importante aún, aquí están las pruebas que confirman que todo fue planeado meticulosamente. Andrés entregó los papeles a Cristiano, quien los miró con detenimiento. Con cada nombre que aparecía en los documentos, el peso de la traición se hacía más evidente. Algunos de los nombres eran de personas que había considerado como amigos cercanos, de aquellos que había confiado en momentos cruciales de su carrera. Ahora, esas mismas personas estaban jugando en su contra. La sensación de desconfianza se estaba apoderando de él como nunca antes. Pero lo peor estaba por llegar. Al final de los papeles, había un nombre que lo sorprendió profundamente. Carlos Gómez. ¿Carlos? No podía ser. Carlos era uno de sus agentes más cercanos, alguien que había trabajado incansablemente para asegurarse de que su carrera se mantuviera a la altura de su legado. ¿Cómo podía ser él uno de los responsables de la conspiración? Este nombre, de alguna manera, se sentía como una daga directa al corazón de su confianza. «¿Carlos?», murmuró Cristiano.
su voz baja y llena de incredulidad. Andrés asintió, señalando el documento. Sí, está comprometido. No solo ha estado filtrando información a los medios, sino que también ha estado en contacto con los rivales más grandes de tu próximo club, alimentándolos con detalles sobre tu contrato. El objetivo no es solo sabotear tu traspaso, Cristiano. El objetivo es destruir todo lo que has construido. Cristiano cerró los ojos por un momento, luchando con la incredulidad que sentía. Había tantas capas en todo esto, tanto engaño, tanta manipulación. No podía imaginar cómo una persona tan cercana a él podía haber caído tan bajo. Pero las pruebas no mentían. La traición provenía de su propio círculo. Ahora tenía que tomar una decisión. ¿Podía seguir confiando en alguien más? ¿O incluso en sí mismo? De repente, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez, el número era familiar, y aunque no lo esperaba, lo contestó de inmediato. Cristiano, soy Marcos. La voz sonaba tranquila, demasiado tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Sabes que todo esto está fuera de tu control, ¿verdad? No eres más que una pieza en un juego mucho mayor, pero aún puedes salir de esto con dignidad. Deja todo esto atrás. Lo que sigues buscando solo traerá más destrucción. Cristiano respiró hondo. El odio que sentía por Marcos ya no era solo por la traición, sino por cómo jugaba con sus emociones, por cómo intentaba manipularlo incluso ahora, cuando la verdad ya estaba saliendo a la luz. No voy a dejarlo ir, Marcos. Tú tampoco, respondió Cristiano, su voz firme, pero llena de un tono calculador. ¿Sabes por qué? Porque ya no me puedes controlar. Y si tienes algo que decirme, ya no lo dirás desde las sombras. Esta vez, seré yo quien te ponga en tu lugar. Con esa declaración, Cristiano colgó el teléfono, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Ya no era solo el jugador, el famoso futbolista conocido mundialmente. Ahora era un hombre enfrentando la más dura de las batallas, la batalla por recuperar lo que le pertenecía. La traición estaba cerca, y no podía dejar que su futuro se desmoronara por las mentiras y manipulaciones que lo rodeaban. La madrugada había caído como un manto gris sobre la ciudad, y Cristiano sentía el peso de los eventos presionando sobre sus hombros. Las revelaciones recientes lo habían dejado al borde de la desconfianza absoluta. Cada llamada, cada mensaje, cada mirada de las personas a su alrededor, ahora se sentía como un juego de ajedrez, donde él, por primera vez, era una pieza vulnerable. Pero su reacción ante la adversidad, una característica que lo había acompañado a lo largo de toda su carrera, comenzaba a resurgir. En este momento, no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que tomar acción y rápidamente. En cuanto colgó la llamada de Marcos, con esa amenaza implícita de que todo estaba fuera de su control, Cristiano tomó una decisión rotunda. Iba a tomar las riendas de su destino, sin importar quién estuviera en el camino. Si quería que su traspaso a su nuevo club se materializara, si deseaba demostrar que nada, ni siquiera la traición más insospechada, podía detener su avance, tendría que actuar con rapidez. No iba a ser la víctima de un juego en el que otros ya tenían las piezas movidas. Él mismo movería las suyas. Andrés, necesitamos acelerar las cosas. Estoy listo para hacerle frente a todo esto, dijo, mientras miraba la pantalla de su teléfono con una determinación implacable. Su abogado, aunque claramente sorprendido por la reacción de Cristiano, lo observó durante unos segundos antes de responder. Sabía que no podía detenerlo. Era el mismo hombre que había conquistado el fútbol mundial, un hombre capaz de desafiar cualquier adversidad. Si Cristiano había llegado hasta aquí, no había nada ni nadie que lo frenara. Pero Andrés también sabía que no podía subestimar lo que se venía. Lo que estaba en juego no era solo una transferencia de un club a otro, sino la integridad de su carrera, su reputación y la verdad oculta tras las conspiraciones de su círculo cercano. Perfecto, Cristiano. Lo que necesitas ahora es rapidez y precisión. Yo me encargaré de las filtraciones, pero tú tienes que ser quien controle el mensaje. Si esperas a que los medios hagan su trabajo, estarán contaminados con los rumores y la desinformación. Tú, con tu influencia, puedes marcar la diferencia, respondió Andrés, consciente de que el tiempo era su enemigo. La idea de salir al ruedo de esta manera era arriesgada, pero Cristiano ya no veía otra opción. La mejor defensa era un buen ataque, así que,
Con la ayuda de su equipo legal, comenzó a preparar una serie de acciones. Sabía que la forma en que iba a abordar todo esto podría ser la clave para que su imagen no se viera empañada y, más importante aún, para que el traspaso se llevara a cabo. El primer paso era enfrentarse a los rumores. No podía dejar que los medios de comunicación se adueñaran de la narrativa. En el mundo del fútbol, la verdad a menudo se diluye entre los escándalos, y si no tomaba el control de la situación, su imagen quedaría sepultada bajo una luz de mentiras. Tenía que actuar, y lo haría desde sus redes sociales, el arma más poderosa en la actualidad. A la mañana siguiente, a primera hora, Cristiano publicó un mensaje en sus cuentas oficiales. No era un simple tuit o una publicación casual, sino un mensaje claro y directo, con un tono firme que dejaba entrever que estaba dispuesto a desmentir todas las acusaciones y exponer la verdad. La publicación fue breve, pero impactante. Estoy siendo objeto de una campaña de desinformación que busca desacreditar mi nombre y mi futuro en el fútbol. Hay personas en mi entorno que no quieren que avance, que no quieren que este capítulo de mi vida se cierre en buenos términos. No tengo miedo de enfrentarme a las sombras que intentan manipularme. Lo que está sucediendo no es solo un traspaso, es la lucha por la verdad, y la verdad siempre prevalecerá. El mensaje fue directo y claro, pero lo que verdaderamente lo hizo trascendental fue la forma en que lo acompañó con un video corto en el que se le veía hablando de forma sincera, mirando a la cámara con su característico tono de seguridad. A través de su presencia, transmitió la sensación de que este no era un momento de incertidumbre, sino una oportunidad para defender su carrera y su legado. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con reacciones. Los medios comenzaron a hacer eco del mensaje, y mientras algunos se mostraban escépticos, la mayoría comenzó a preguntarse, ¿quién estaba detrás de este sabotaje? ¿Por qué, si Cristiano había sido siempre tan cuidadoso con su imagen, ahora parecía tan dispuesto a luchar por la verdad? Mientras tanto, Cristiano no dejaba de pensar en todo lo que estaba por suceder. Aunque su mensaje había tenido el efecto deseado, aún quedaba mucho por hacer. Los conspiradores no iban a detenerse solo porque un futbolista famoso había hablado. Era solo el comienzo. Pero no todo fue sencillo. Mientras seguía recibiendo una cascada de mensajes y comentarios, algo no salió como había anticipado. Un mensaje privado llegó a su teléfono, de nuevo, de un número desconocido. Esta vez, no era una llamada anónima ni un mensaje amenazante, sino algo más calculado, algo que lo hizo detenerse por completo. La verdad, Cristiano, es que estás jugando a un juego muy peligroso. No todo lo que has visto es lo que parece. Si realmente quieres saber lo que está pasando, deberás hacerlo en persona. Te espero a las 11 p.m. en el lugar donde todo comenzó. Si no vienes, te arrepentirás. El mensaje había sido enviado con una precisión escalofriante. No solo sabía lo que Cristiano había hecho, sino que parecía conocer detalles de su vida privada. ¿Cómo sabía tanto? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La amenaza era clara, pero la invitación era aún más peligrosa. Un lugar, una hora, una cita con el destino. La idea de enfrentarse directamente a la persona que estaba detrás de la conspiración lo llenó de una extraña mezcla de adrenalina y cautela. Sabía que no podía arriesgarse a ser atrapado sin estar preparado. A pesar de la incertidumbre que sentía, Cristiano decidió que era hora de confrontar a sus enemigos cara a cara. Tenía que ser rápido, preciso y, sobre todo, tenía que ser inteligente. El enfrentamiento estaba cada vez más cerca y no iba a dar el lujo de ser sorprendido. Esa misma noche, a las 11 p.m., se presentó en el lugar indicado. Era un restaurante pequeño y discreto, apartado de la vida pública. Nadie lo reconocería en este entorno, y eso le otorgaba cierta ventaja. Sin embargo, a medida que entraba por la puerta, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Algo en el aire no era correcto. Cuando se sentó en la mesa reservada, en una esquina del local, no pasó mucho tiempo antes de que una figura sombría apareciera frente a él. Era un hombre alto, con un traje oscuro, que llevaba consigo una carpeta de cuero. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos eran claramente visibles. La intensidad de su mirada era inconfundible. Cristiano se mantuvo tranquilo, pero dentro de él, la ansiedad comenzaba a burbujear.
No sabía a qué se enfrentaba, pero esa cita, en ese lugar tan apartado, indicaba que las apuestas acababan de subir a otro nivel. ¿Sabes por qué estás aquí, Cristiano?, preguntó el hombre, con voz baja, casi susurrante. Su tono no era de amenaza directa, pero la ambigüedad de sus palabras lo hacía sentir vulnerable. Cristiano no respondió de inmediato, pero sus ojos fijos en los de su interlocutor dejaban claro que no pensaba retroceder. Este era el momento de descubrir la verdad. La atmósfera en el restaurante era tensa, cargada de una opresión que parecía envolver cada rincón del local. Cristiano observaba con cautela a la figura enfrente de él. El hombre, quien no había revelado su identidad ni dado explicaciones claras, parecía tener toda la calma del mundo. Estaba sentado frente a él, en un rincón oscuro de la sala, rodeado de la penumbra, mientras la tenue luz de las lámparas colgantes hacía que sus ojos destilaran una intensidad inquietante. El silencio entre ellos era palpable, como si el mismo aire supiera que algo grande estaba por suceder. La incomodidad que sentía Cristiano aumentaba con cada segundo. Había llegado allí decidido a confrontar, a obtener respuestas, pero ahora, con ese hombre frente a él, la incertidumbre lo invadía. ¿Quién era realmente esta persona? ¿Qué sabía? Y lo más importante, ¿qué quería? No estás aquí por casualidad, Cristiano. La voz del hombre rompió el silencio, profunda y calmada, como si todo estuviera perfectamente orquestado. Pero antes de que sigas adelante con tus planes, necesito que entiendas algo. Este no es solo un juego de fútbol. Este es un juego mucho mayor. Y no puedes ganar sin saber las reglas. Cristiano frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. La preocupación lo hacía más astuto que nunca. En su mente, todos los posibles escenarios se conectaban. Sabía que esta confrontación tenía mucho más en juego que su traspaso. Estaba ante alguien que no solo quería evitar su transferencia, sino que buscaba algo más, algo mucho más grande, un objetivo que aún no alcanzaba a entender. ¿Quién eres?, preguntó Cristiano, su tono firme pero con una pizca de desconcierto. No podía ser otro jugador del campo, no podía ser simplemente otro adversario. Este hombre estaba mucho más involucrado en todo esto. El hombre sonrió ligeramente, pero su expresión no reflejaba alegría, sino algo que se acercaba más a una sabia desconfianza. Mi nombre no importa tanto, Cristiano. Lo que importa es que, a pesar de lo que crees saber, no entiendes la magnitud de lo que está ocurriendo. El traspaso, la filtración de información, la desinformación. Todo esto es solo una parte de un rompecabezas mucho mayor. Estás siendo manipulado, pero no por quienes piensas. Estas palabras le cayeron a Cristiano como un balde de agua fría. Manipulado. No podía ser. Se había enfrentado a tantas adversidades en su vida. Había superado barreras casi imposibles, pero que alguien lo manipulara de esa manera era inaceptable. Nadie podía jugar con su destino de esa forma. ¿Por qué me dices esto? ¿Cuál es tu interés en que lo sepa?, preguntó, manteniendo la compostura. Porque eres un peón en una guerra que ni siquiera sabías que existía. Tu traspaso es solo un desencadenante de algo mucho más grande. Un poder oculto ha estado jugando con los hilos del fútbol, y tú eres solo uno de los muchos jugadores en este tablero. Si no eres capaz de comprender el juego completo, si no te das cuenta de quiénes son los verdaderos enemigos, entonces caerás como todos los demás. El corazón de Cristiano latía con más fuerza. Cada palabra que salía de los labios de este hombre parecía tener el propósito de desestabilizarlo, de sembrar dudas en su mente. Pero no podía ceder. Había algo en todo eso que no le cuadraba, algo que lo empujaba a seguir adelante. ¿Y qué se supone que haga yo con todo esto?, preguntó con sarcasmo. ¿Entender el juego y rendirme? ¿Aceptar que todo lo que he logrado no significa nada? El hombre negó con la cabeza, con una calma casi irritante. No, Cristiano. No te estoy pidiendo que te rindas. Te estoy pidiendo que seas más inteligente. Lo que está por venir no es una batalla en la que puedas ganar a base de tus habilidades futbolísticas. Necesitarás algo más. Necesitarás aliados. Y necesitarás una estrategia mucho más profunda que simplemente exponer las mentiras. Cristiano permaneció en silencio, sopesando cada palabra. Sentía que cada paso que daba en esta conversación
Lo acercaba más a una verdad incómoda, a algo que jamás había imaginado. ¿Realmente estaba siendo usado? ¿Realmente su traspaso era solo un peón en un juego mucho mayor? A lo largo de su carrera, Cristiano había sido considerado el mejor por su capacidad para leer el juego, para anticiparse a los movimientos de los demás. Pero ahora, sentado frente a este hombre, sentía que estaba en un terreno completamente desconocido, uno en el que no podía predecir el siguiente movimiento. «Dime lo que tengo que hacer», respondió, su voz más baja, pero llena de determinación. Sabía que tenía que salir de esa conversación con algo útil, con alguna pista que lo ayudara a entender qué estaba ocurriendo realmente. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus ojos brillaron con una intensidad que no había mostrado antes. «Debes ir a donde más duele, Cristiano. No puedes ganarlo todo a través de las redes sociales, ni con una declaración pública. Eso solo es ruido. Lo que realmente puede detener esto es exponer a los verdaderos culpables. Los que están detrás de todo, los que realmente están manipulando el juego. Y te diré algo, no son los futbolistas rivales ni los agentes, son los hombres con el poder de moverlo todo. Pero cuidado, cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. La guerra que estás a punto de desatar no será fácil de ganar». Cristiano lo miró fijamente. Cada vez más, la sensación de que la magnitud de lo que estaba sucediendo lo superaba se afianzaba en su pecho. Había algo más oscuro que se estaba moviendo detrás de todo. Algo que no tenía nada que ver con el fútbol, pero que afectaba su carrera. Algo que no podía dejar pasar. «¿Quiénes son?», preguntó, ya sin rodeos. El hombre soltó una risa baja y amarga, pero no dijo una palabra más. No era momento de dar detalles. Su mensaje había sido claro. Cristiano tenía que adentrarse en un terreno mucho más peligroso y personal si quería descubrir la verdad. Y ese terreno no era otro que el de la élite del fútbol, los poderosos que movían los hilos detrás de las grandes decisiones. Aquellos que no solo controlaban las ligas, sino también el destino de los jugadores más importantes. El hombre se levantó de su asiento con lentitud. Su figura alta y dominante parecía estar separándose de la realidad en la que Cristiano se encontraba. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta y se giró ligeramente para ofrecer unas últimas palabras. «Lo sabrás pronto, Cristiano. Pero recuerda esto, no todos los que te rodean son tus amigos, y si sigues sin entenderlo, perderás mucho más que un traspaso». Con esa última frase, el hombre desapareció en la penumbra, dejándolo solo en la mesa, rodeado de la confusión y las preguntas que aún no tenía respuesta. El choque de sus emociones era palpable. Por un lado, la adrenalina lo empujaba hacia adelante, hacia el descubrimiento de la verdad. Pero por otro, algo dentro de él le decía que esto ya no solo se trataba de fútbol. Se trataba de algo mucho más grande, de un poder oculto que iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Cristiano no podía quedarse quieto. Sabía que había llegado el momento de confrontar a los que realmente estaban detrás de todo esto, de desmantelar la conspiración antes de que pudiera destruirlo por completo. Pero para hacerlo, necesitaba pruebas. Necesitaba más que palabras. Y para obtenerlas, iba a tener que ir más allá de lo que nunca había hecho. El reloj marcaba las 3 a.m. cuando Cristiano Ronaldo se encontraba en su oficina, rodeado de papeles, correos electrónicos y documentos legales. No había descanso, ni alivio. Su mente seguía procesando todo lo que había vivido, todo lo que había descubierto y todo lo que estaba por venir. Había jugado el juego de la vida de una manera que pocos podían comprender, pero en este momento, su corazón latía con una determinación inquebrantable. Lo que había comenzado como un simple traspaso, un cambio de club, había tomado una dirección completamente diferente. Una dirección que lo había llevado a descubrir una red de intereses, manipulación y poder que lo había superado en muchos aspectos. La amenaza que había enfrentado no era solo contra su futuro como futbolista, sino contra la esencia misma de lo que representaba. Su nombre estaba en juego. Su legado estaba siendo manipulado por fuerzas mucho mayores que el simple campo de juego. Pero, como siempre lo había hecho en su carrera, Cristiano no se rendiría ante la adversidad. Durante las semanas siguientes, el hombre misterioso que había encontrado en el restaurante no era más que una pieza en el rompecabezas de una conspiración que se extendía hasta las entrañas de la industria del fútbol. Lo que había comenzado como una simple traición dentro de su círculo cercano
se había revelado como una trama mucho más compleja, con tentáculos que tocaban desde agentes hasta poderosos empresarios, y, más alarmante aún, las altas esferas de la política deportiva. Cristiano había desenterrado una verdad que lo aterraba, pero que también lo impulsaba a actuar con más ferocidad. Los mismos hombres que se suponía que debían proteger el deporte, los valores que él representaba, eran los que estaban corrompiendo todo desde adentro. La lucha ya no era por el traspaso, la lucha ahora era por la justicia. Con la ayuda de su equipo legal, logró reunir todas las pruebas que necesitaba: correos electrónicos filtrados, conversaciones grabadas y documentos que revelaban la manipulación de los resultados de transferencias, pagos ilegales a periodistas y, lo más aterrador de todo, los intentos de utilizar su imagen para controlar la narrativa del fútbol. No solo estaban jugando con su carrera, estaban jugando con la esencia del deporte que él había amado toda su vida. No podía permitir que ganaran. El momento decisivo llegó cuando Cristiano decidió tomar el control de la narrativa de una vez por todas. Con el apoyo de su nuevo club y su lealtad hacia los aficionados que siempre lo habían respaldado, organizó una rueda de prensa sin precedentes. A la luz de los medios, de los periodistas que antes habían sido instrumentos de la desinformación, Cristiano se presentó ante el mundo con una sola intención: revelar la verdad. Con la mirada fija y la voz firme, comenzó a hablar con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Hoy, no estoy aquí solo para hablar de un traspaso. Estoy aquí para hablar de algo mucho más grande. He sido objeto de una campaña de manipulación, de mentiras y traiciones. Los mismos hombres que se sentaron a mi mesa, que dijeron ser mis aliados, intentaron destruir lo que he construido durante años. Pero no voy a permitirlo. No solo por mí, sino por todos los que creen que el fútbol debe ser un deporte limpio, donde la pasión y el talento prevalecen sobre los intereses oscuros. La multitud guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Sabían que lo que estaba diciendo iba más allá de cualquier rumor o especulación. Cristiano estaba enfrentándose a lo más oscuro del sistema que lo había rodeado. He sido testigo de lo que sucede cuando el poder se antepone a la verdad. Pero ya no seré una marioneta en este juego. Hoy, hago un llamado a todos aquellos que aún creen en la justicia, en la integridad del deporte. Este es mi compromiso con el fútbol, con mi gente, con mis seguidores. Este es mi compromiso con la verdad. No solo voy a luchar por mi futuro, voy a luchar por todos ustedes. Porque, al final del día, el fútbol no pertenece a unos pocos, le pertenece a todos. Cada palabra de Cristiano resonó con fuerza. No solo estaba enfrentando a los conspiradores, sino que estaba tomando el control de su destino. Estaba decidiendo no ser una víctima más de las circunstancias, sino un líder que enfrentaba la oscuridad de frente, con la luz de la verdad como su guía. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, las redes sociales, los titulares de los periódicos y los programas de noticias comenzaron a difundir la noticia. Cristiano Ronaldo había expuesto a los culpables de la conspiración que había intentado destruir su carrera. Los documentos fueron filtrados, los implicados fueron expuestos, y la verdad se abrió paso entre las sombras. El poder de la transparencia y la honestidad brilló con fuerza. No solo su traspaso fue finalmente aprobado, sino que, al mismo tiempo, la imagen de Cristiano como deportista y líder se fortaleció aún más. No era solo un jugador de fútbol, ahora era un símbolo de resistencia, de lucha contra la corrupción y la manipulación. Había ganado algo mucho más valioso que el simple éxito personal. Había ganado el respeto y la admiración de millones. La rueda de prensa finalizó con un mensaje claro y poderoso, uno que dejó una huella indeleble en todos los presentes, tanto en los medios como en su audiencia. Este es solo el comienzo. La verdad siempre prevalecerá. Y a todos los que se atreven a manipular el juego, les hago un llamado. El fútbol no es solo un deporte, es nuestra pasión. Y cuando la pasión se convierte en la verdad, nadie puede detenerla. Las cámaras dejaron de grabar, pero las palabras de Cristiano continuaron resonando en el aire. Aquello no solo fue una victoria para él, fue una victoria para el fútbol, para la justicia y para todos aquellos que aún creen que la verdad es más poderosa que el poder corrupto. El fútbol, como la vida misma, es un campo de batalla, y a veces, para ganar, hay que enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. Conclusión.
La historia de Cristiano Ronaldo no terminó con un traspaso. Terminó con la reafirmación de su integridad y su liderazgo, con la valentía de enfrentar los intereses ocultos que amenazaban su carrera y su deporte. En un mundo lleno de sombras, él eligió ser la luz. Ahora es tu turno. ¿Vas a permitir que las sombras manipulen tu destino, o te vas a levantar y luchar por la verdad que te pertenece? No importa el obstáculo, ni la conspiración, la verdad siempre prevalecerá. ¿Estás listo para enfrentarte a tu propio juego de poder? Elige ser la luz.